Visualiza esta escena. La cámara se eleva sobre el desierto de Nevada mientras un amanecer rojizo rompe el horizonte. El aire vibra con un silencio denso, como si la tierra misma contuviera el aliento ante lo que está por revelarse. Y justo cuando la luz alcanza la ciudad, una pregunta golpea al espectador. ¿Qué ocurre cuando un imperio construido sobre fortuna, poder y excesos empieza a resquebrajarse desde adentro? Este es el gancho. Una advertencia. Porque hoy, lo que estás a punto de ver no es solo la historia de un hombre, sino el retrato de una ciudad que vive al filo del colapso. Si quieres descubrir los secretos que laten bajo las luces de Las Vegas, suscríbete ahora y activa la campanita. No querrás perderte lo que viene. Ahora sí. Imagina Las Vegas en su apogeo. Luces temblorosas que iluminan el strip como constelaciones artificiales. El sonido metálico de las fichas chocando, carcajadas envueltas en humo, copas que tintinean bajo lámparas doradas. En el epicentro de este escenario surge un hombre, un visionario capaz de convertir desiertos áridos en palacios de lujo. Un empresario que transformó ideas ambiciosas en hoteles que rozaban el cielo y casinos que prometían destinos gloriosos. Pero detrás de cada fachada brillante se oculta una sombra. Una grieta que crece en silencio. Y en este caso, esa sombra pertenecía al propio arquitecto del sueño. Según se habría revelado en círculos privados, este magnate ascendió desde orígenes humildes. Comenzó en pequeños negocios del entretenimiento, bingos, salas de juego, espacios donde el dinero circula rápido y sin preguntas. Allí descubrió el mapa secreto de Las Vegas. La ciudad recompensa la audacia, pero exige sacrificios. Con el tiempo, su ambición lo llevó a identificar oportunidades clave en la expansión del Strip. Inversiones estratégicas, alianzas con figuras poderosas, préstamos millonarios que se multiplicaban como espejismos. Y mientras la ciudad vivía un auge sin precedentes, él se elevaba con ella. Resorts donde el lujo se volvía espectáculo. Piscinas resplandecientes como joyas falsas. Tragamonedas que no descansaban jamás. Sin embargo, la prosperidad siempre tiene un precio. Las Vegas crecía sobre un modelo donde el beneficio superaba a la sostenibilidad. Miles de millones se invertían en construcciones resplandecientes, pero bajo esa superficie la mano de obra vivía una realidad diferente. Turnos eternos, salarios estancados, un sistema que priorizaba ganancias sobre vidas humanas. Mientras el magnate expandía su imperio, las primeras fisuras comenzaban a notarse. Deudas que se ocultaban en balances, adquisiciones que tensaban el mercado, una ciudad que dependía demasiado del turismo para sostener su fachada de grandeza. Pausa. Imagina la cámara descendiendo desde las torres iluminadas hacia las calles oscuras, donde el eco de promesas rotas resuena como un susurro ominoso. Este es el escenario donde nace la caída. Y en el próximo segmento, revelaremos que secretos internos comenzaron a derrumbar al rey del desierto. La cámara se adentra ahora en las entrañas del imperio. Pasamos del brillo del Strip a un silencio denso, casi sepulcral. Un corredor alfombrado, lámparas tenues, sombras alargadas recorriendo paredes de madera oscura. Al fondo, una puerta cerrada. El despacho del magnate. El corazón del poder. Aquí, lejos del bullicio de los casinos y del tintineo de las fichas, se tomaban decisiones que moldeaban fortunas. Este no era un simple empresario, era un estratega. Un hombre que conocía cada engranaje del sistema y sabía cómo manipularlo. Pero también era aquí donde las grietas, antes invisibles, comenzaban a mostrarse. Según se habría revelado en investigaciones internas, el ascenso del magnate no se sostenía solamente en visión y talento empresarial. Había algo más, una red de influencias que rozaba límites difusos entre lo legal y lo ético. Políticos complacientes, favores silenciosos, donaciones que abrían puertas que para otros permanecían cerradas. Imagina la cámara enfocando documentos apilados sobre un escritorio. Contratos millonarios, balances que esconden deudas estructurales, reportes que maquillan pérdidas. La luz se posa sobre cifras tachadas, notas en los márgenes, discrepancias que nadie quiere ver. El imperio seguía creciendo, pero estaba sostenido por pilares cada vez más frágiles. Pausa. Ahora respira hondo y visualiza el punto de quiebre. Estamos a inicios del nuevo milenio. Las Vegas vive su edad dorada. El turismo estalla, los hoteles trabajan al límite, los espectáculos se multiplican como luces en la noche. Todo parece perfecto. Pero es precisamente en la cima donde las sombras se vuelven más densas. Acusaciones internas comenzaron a filtrarse. Comentarios al pasar,
correos archivados, testimonios que, de confirmarse, pintarían un panorama inquietante, un liderazgo que rayaba en la obsesión, decisiones tomadas con impulsos de grandeza, costos ignorados para sostener un ego en ascenso continuo. Un exadministrativo, bajo anonimato, lo habría descrito así. Era un rey en su castillo. Pero los muros empezaron a agrietarse con cada secreto que guardaba. La frase, repetida en círculos cerrados, capturaba una realidad incómoda. El imperio crecía demasiado rápido. Demasiado alto. Demasiado lejos de sus cimientos. Mientras tanto, en los pasillos inferiores de sus hoteles, la tensión era palpable. Proyectos acelerados sin planificación, presupuestos que se inflaban sin explicación, empleados que sentían la presión de un sistema que exigía resultados imposibles. Un ciclo de exigencias que nadie podía sostener sin romperse. Y aún faltaba la revelación más oscura. Informes confidenciales comenzaron a denunciar patrones de conducta inapropiada. Historias incómodas, testimonios que inicialmente se habían silenciado para proteger la imagen del imperio. Porque en Las Vegas, el silencio no solo es una virtud, es una moneda. Una moneda que, tarde o temprano, se agota. La cámara se acerca a un periódico amarillento sobre la mesa. El titular difuso apenas deja leer palabras como escándalo, investigación, abuso de poder. Y entonces, un sonido metálico marca la transición, una ficha cayendo sobre mármol. El símbolo perfecto de una fortuna que comienza a desmoronarse. Esta es la antesala de la caída. El punto exacto en que el mito empieza a fracturarse. En la siguiente sección, desentrañaremos cómo estas grietas internas se convirtieron en un derrumbe total que arrastró a una ciudad entera hacia la incertidumbre. La cámara se sumerge ahora en las capas más profundas del imperio. Un espacio que pocos conocieron. Archivos polvorientos, servidores silenciosos, balances que guardan la verdad que nunca debía ver la luz. Aquí, donde la ciudad solo muestra brillo en la superficie, reside el verdadero rostro de Las Vegas, un sistema construido sobre deuda, riesgo y silencio. El bullicio del Strip se atenúa hasta convertirse en un murmullo lejano. Luces fluorescentes titilan como si intentaran ocultar los secretos que iluminan. En este laberinto, comenzamos a desentrañar la estructura que sostenía al magnate. Una estructura que, aunque monumental por fuera, estaba hecha de arena por dentro. No se trata solo de un hombre cayendo en desgracia. Se trata de un modelo económico diseñado para crecer sin límites, sin pensar en las consecuencias. Las Vegas se erige como el pináculo del capitalismo sin freno, un lugar donde los sueños se venden a precio de oro y donde la ambición se confunde con virtud. Ampliemos este análisis. Durante décadas, el ascenso del magnate dependió de una expansión brutal. Resorts gigantescos que prometían ganancias infinitas. Inversiones en hoteles, espectáculos, terrenos y expansiones internacionales que parecían multiplicarse sin esfuerzo. Pero cada nuevo proyecto requería un flujo constante de dinero y turistas. Un flujo que no podía detenerse jamás. Según estimaciones del sector, el juego en Nevada generaba ingresos colosales año tras año. Esa aparente prosperidad alimentó una ilusión peligrosa, la idea de que el crecimiento nunca iba a detenerse. Pero debajo de las gráficas ascendentes había un dato que todos preferían ignorar: deudas acumuladas, préstamos que se apilaban como cartas en una baraja inestable. Imagina la cámara revelando una pared llena de gráficos. Líneas rojas ascendiendo con violencia y, en el fondo, sombras que representan obligaciones ocultas. La burbuja inmobiliaria de 2008 fue el golpe mortal. Las visitas cayeron un 20%. Los ingresos se desplomaron. Y el imperio del magnate, construido sobre una economía dependiente del turismo, comenzó a crujir. Pausa. Escucha el sonido de una ruleta girando lentamente, fusionándose con el eco de pasillos vacíos. Esa ruleta es la metáfora perfecta, un sistema que sigue girando aunque todos saben que la apuesta está perdida. Mientras la ciudad intentaba digerir el golpe económico, los escándalos personales del magnate amplificaron la crisis. Testimonios indirectos sobre abuso de poder, informes archivados durante años, denuncias silenciadas por conveniencia. No eran incidentes aislados. Eran síntomas de un entorno tóxico donde el poder se concentraba en manos de unos pocos y donde el miedo mantenía a todos en silencio. Un directivo cercano lo habría resumido así: en Vegas, el poder no se pierde. Se evapora. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El valor de sus propiedades se desplomó.
Las acciones cayeron hasta un 50%. Inversores huyeron buscando refugio. Miles de empleados quedaron atrapados en una tormenta que no habían provocado. La cámara recorre un casino vacío al amanecer. Fichas abandonadas, mesas desiertas, luces parpadeando como un corazón agotado. Este vacío no es una casualidad. Es el símbolo de un sistema que se desploma sobre sí mismo. Y esta es apenas la mitad de la historia. En la siguiente sección, exploraremos cómo este derrumbe económico y moral impactó directamente en la ciudad y en las vidas que dependían del brillo engañoso del Strip. La cámara emerge lentamente de las entrañas financieras del imperio derrumbado y asciende hacia la superficie de Las Vegas, donde las luces del Strip siguen brillando, pero ya no parecen un símbolo de triunfo. Ahora brillan como un recordatorio doloroso de todo lo que se perdió. Las calles mantienen su bullicio, pero bajo esa capa vibrante yace un tejido social fracturado. Lo que cayó no fue solo un magnate, sino la estabilidad de una ciudad entera. Visualiza el atardecer tiñendo los cristales de los hoteles con tonos rojizos, como si la ciudad intentara ocultar sus heridas tras un velo dorado. Los turistas aún caminan sin prisa, pero la mirada de los residentes revela otra realidad: incertidumbre, cansancio y un miedo latente a un futuro que ya no parece tan prometedor. La caída de este titán no fue una anécdota aislada. Fue un golpe que se sintió como una onda expansiva atravesando barrios, negocios, familias y sueños. Ampliemos el impacto económico inmediato. Según análisis posteriores, la salida abrupta del magnate, acompañada de ventas forzadas y desplomes bursátiles, desencadenó una pérdida de confianza que paralizó inversiones durante meses. Proyectos de expansión quedaron congelados, no por falta de ideas, sino por falta de capital dispuesto a correr riesgos. Las Vegas, cuyo corazón late al ritmo del turismo, vio una caída del 10% en visitantes en apenas una temporada. En una ciudad donde cada punto porcentual significa miles de empleos, el golpe fue devastador. Imagina las oficinas de recursos humanos de los grandes resorts. Largas filas de empleados esperando, con sobres arrugados en la mano, presagiando noticias que nadie quiere escuchar. Camareras, crupieres, cocineros, personal de mantenimiento, todos atrapados en la misma tormenta. Muchos de ellos habían construido su vida alrededor de una estabilidad que dependía de un sistema mucho más frágil de lo que imaginaban. Las Vegas siempre había sido un lugar donde se podía empezar de cero, pero esta vez el suelo mismo se había abierto bajo sus pies. Las consecuencias sociales fueron igual de profundas. La brecha entre ricos y pobres, ya visible antes del colapso, se ensanchó con violencia. Mientras los ejecutivos negociaban paquetes de salida millonarios, miles de trabajadores enfrentaban despidos o reducciones de jornada. Según estimaciones de la época, comunidades enteras vieron un aumento del 15% en los índices de pobreza. Las afueras de la ciudad, barrios modestos que dependían del flujo constante de empleos hoteleros, se llenaron de carteles de "se renta y se vende", testigos silenciosos de la desilusión colectiva. Detengámonos en uno de estos barrios. Casitas de una planta, jardines secos por la falta de mantenimiento, autos viejos estacionados bajo un sol implacable. Aquí, lejos del brillo del Strip, las historias cambian de tono. Familias que antes vivían del auge ahora dependen de subsidios estatales para comprar comida. Padres que trabajaban en turnos nocturnos en casinos ahora pasan las tardes buscando empleo sin éxito. La caída del magnate no fue solo un escándalo empresarial, fue un terremoto que sacudió los cimientos emocionales de toda una comunidad. Un ex empleado lo habría resumido en una frase dolorosamente honesta: "Nosotros caímos con él, pero él cayó con cojines de oro". Esta cita, repetida en círculos sindicales y reuniones comunitarias, encapsula la frustración colectiva. Mientras la élite apenas sintió el impacto real, la clase trabajadora quedó atrapada en un sistema que los había elevado con promesas y ahora los dejaba caer sin red. Pero el impacto no fue únicamente económico o laboral. También tocó dimensiones más profundas: la identidad y la cultura de la ciudad. Las Vegas, famosa por su espíritu irreverente y su energía caótica, empezó a transformarse en algo más frío. Artistas locales, performers, músicos y trabajadores de la vida nocturna, quienes habían dado alma a la ciudad durante décadas, comenzaron a emigrar, buscando lugares donde pudieran prosperar sin depender de conglomerados corporativos que les ofrecían poco y les exigían demasiado. Ese éxodo silencioso dejó un vacío difícil de llenar. Salones de espectáculos que antes estaban abarrotados ahora tenían asientos vacíos. Bares locales perdieron clientela.
La oferta cultural se empobreció. La ciudad, que alguna vez fue un imán de creatividad y riesgo, se convirtió en una maquinaria rígida, más interesada en satisfacer a inversionistas que en nutrir su espíritu propio. Pausa. Escucha el murmullo de una fuente que antes fue símbolo de lujo, ahora brillando ante un público distraído. El contraste es evidente, un escenario diseñado para impresionar, frente a una población que lucha por sobrevivir. Las consecuencias turísticas no tardaron en manifestarse. Titulares internacionales mancharon la reputación de Vegas. Reseñas en Internet reflejaban dudas: ¿sigue siendo seguro? ¿Vale la pena ir ahora? Ya no se siente auténtica. La ocupación hotelera cayó en temporadas donde solía ser imposible conseguir una habitación. Miles de habitaciones permanecieron oscuras, como heridas abiertas en la arquitectura exuberante de la ciudad. Y sin embargo, incluso en medio del caos, comenzó a surgir una fuerza inesperada: la resiliencia. Comunidades locales empezaron a organizarse buscando recuperar la esencia que se estaba perdiendo. Foros vecinales, mercados comunitarios, espectáculos independientes, un renacimiento pequeño pero lleno de esperanza. Era un recordatorio de que Las Vegas no es solo un conjunto de edificios brillantes, es una comunidad real formada por personas que aún creen en la posibilidad de un futuro mejor. Pero esa resiliencia convive con una advertencia. Si el modelo económico no cambia, si la codicia corporativa continúa gobernando el destino de la ciudad, la tragedia podría repetirse una y otra vez. La caída del magnate fue solo un síntoma de un problema más profundo: una ciudad que vive al filo del exceso, construida sobre promesas que no siempre pueden cumplirse. En la próxima sección exploraremos las reacciones sociales, el clima emocional que se generó tras el escándalo y cómo la ciudad enfrentó, o evitó enfrentar, sus propias sombras. Consecuencias económicas y sociales para la ciudad. La cámara asciende lentamente sobre un cielo teñido de tonos rojizos, mientras Las Vegas parpadea a lo lejos como un espejismo cansado. Este es el punto donde la caída del magnate deja de ser solo un escándalo personal y se convierte en una fractura colectiva. Porque en una ciudad construida sobre promesas, cada derrumbe individual tiene un eco social que reverbera durante años. Lo que parecía una historia aislada se transforma en un sismo que sacude a toda la metrópolis. Y aquí es donde entendemos que los imperios no caen solos, arrastran vidas, economías enteras y la esencia misma de una comunidad. Imagina caminar por el Strip semanas después de la caída. A primera vista, las luces siguen brillando, las máquinas siguen sonando y los turistas siguen buscando el próximo gran golpe de suerte. Pero basta observar un poco más para notar la tensión que flota en el aire. Los recepcionistas hablan más bajo, los pasillos parecen más vacíos y las sonrisas forzadas del personal esconden un sentimiento compartido: algo fundamental se ha roto. Porque la primera grieta se sintió en el turismo. Según estimaciones de la época, la ciudad habría registrado una caída del 10% en visitantes en los primeros meses posteriores al escándalo. Aunque a simple vista pueda parecer una cifra moderada, en una economía dependiente de este flujo constante, significa un golpe directo al corazón financiero de la ciudad. Hoteles que antes presumían ocupaciones del 95% comenzaron a operar al 70%. Restaurantes de lujo redujeron horarios. Y espectáculos multimillonarios, diseñados para audiencias repletas, empezaron a presentar funciones con butacas vacías. Cada asiento sin ocupar era un recordatorio de que la confianza estaba erosionándose. El impacto financiero no tardó en hacerse evidente. Las pérdidas millonarias se acumulaban como fichas cayendo una tras otra. Reportes internos habrían estimado que los resorts relacionados con el magnate perdieron cientos de millones en valor de mercado, arrastrando al resto del sector a un clima de incertidumbre. Y en una ciudad donde la percepción es parte fundamental del negocio, los rumores se convertían en certezas. Inversionistas retiraban capital, proyectos en construcción quedaban congelados y las grandes corporaciones evitaban decisiones arriesgadas ante la volatilidad. Pero el golpe más duro no lo recibieron los inversionistas. Lo recibió la gente. El personal que trabaja día y noche para mantener la ilusión viva. Aquellos a quienes sus familias describen como héroes invisibles. Un ejército silencioso de crupieres, camareras, técnicos, cocineros, personal de limpieza y mantenimiento que sostiene la maquinaria del entretenimiento las 24 horas del día. Cuando los números comenzaron a caer, las empresas hicieron lo que suelen hacer en tiempos de crisis: recortaron. Miles de empleados recibieron llamadas que no querían escuchar. Tu turno será reducido.
Tu contrato no se renovará. No podemos mantener el equipo completo. Las colas frente a las oficinas de empleo se extendieron como sombras al amanecer. Personas que habían trabajado por años en hoteles icónicos descubrían de un día para otro que la ciudad que los había acogido también podía darles la espalda. Y en sus rostros se mezclaban incredulidad y resignación. No porque no supieran que Las Vegas es volátil, sino porque jamás imaginaron que un solo hombre pudiera desencadenar un derrumbe tan profundo. Este escenario alimentó una nostalgia intensa por la vieja Vegas. Aquella donde los casinos eran negocios familiares, donde el dueño conocía a sus empleados por nombre, donde la comunidad se sentía unida por un mismo pulso. Las calles parecían susurrar historias de una era más humana, menos corporativa, antes de que los magnates se convirtieran en titanes y los resorts en colosos de vidrio. Conversaciones en cafés locales recordaban aquellos tiempos con melancolía. Una era donde el dinero importaba, sí, pero no lo era todo. El espíritu comunitario era más fuerte que la ambición corporativa. La desigualdad, ese fenómeno que se esconde en los márgenes, comenzó a hacerse visible en cada esquina. Los ejecutivos implicados negociaban paquetes de salida de millones de dólares mientras los empleados despedidos contaban cada centavo para pagar la renta. Las cifras eran contundentes: aumento del 15% en pobreza en los barrios periféricos, un 25% más en solicitudes de ayuda social, familias enteras desplazadas por la falta de oportunidades. Y aunque Las Vegas siempre ha sido una ciudad de contrastes, esta brecha marcó un antes y un después. La ciudad del exceso mostraba ahora su rostro más vulnerable. Las consecuencias culturales emergieron como grietas profundas. La escena artística, que da vida y color a la ciudad más allá del juego, empezó a resentir el golpe. Performers, bailarines, músicos y artistas independientes que dependían de los turistas para sobrevivir comenzaron a buscar oportunidades en otras ciudades. Clubs icónicos redujeron eventos. Galerías cerraron. El brillo creativo que complementaba el espectáculo del strip comenzó a apagarse poco a poco. Era como si la caída del magnate hubiese dejado una sombra que cubría no solo las finanzas, sino el espíritu mismo de la ciudad. A medida que los efectos se expandían, surgió una reflexión colectiva inevitable. ¿Era esta caída la consecuencia de un error individual o el síntoma de un sistema enfermo? Las conversaciones en barrios residenciales, foros comunitarios y redes sociales apuntaban a una conclusión cada vez más compartida. La ciudad había permitido que el poder se concentrara demasiado en muy pocas manos. La falta de regulación, la glorificación de la ambición extrema y el deseo constante de crecer sin límites crearon un entorno donde una sola caída podía convertirse en un cataclismo. Y ahí está la reflexión fuerte, el núcleo de este segmento. Las Vegas no cayó con el magnate. Pero sí quedó expuesta. Mostró que su identidad está en riesgo, que su esencia humana se diluye cuando el sistema permite que la codicia eclipse a la comunidad que hace posible la magia de la ciudad. La tragedia no es únicamente el derrumbe del imperio, sino que arrastró consigo parte del alma de Vegas. Y la pregunta que queda flotando es tan inquietante como inevitable: ¿cuántos derrumbes más puede resistir una ciudad construida sobre ilusiones? La caída del magnate no solo sacudió la economía, también liberó una ola emocional que inundó Las Vegas de formas que nadie imaginó. Porque cuando un símbolo se derrumba, la ciudad que lo sostuvo empieza a cuestionarse a sí misma. Y ese cuestionamiento, lejos de ser silencioso, se manifestó en las calles con una intensidad que dejó una marca profunda en el alma colectiva. Las protestas surgieron primero como pequeños grupos dispersos frente a los resorts, pero en cuestión de días se convirtieron en marchas multitudinarias. Trabajadores despedidos, empleados con horas reducidas, artistas sin escenario y familias enteras caminaron bajo el sol sofocante con pancartas improvisadas. Sus voces no pedían venganza, pedían justicia. Pedían que la ciudad escuchara, que entendiera que detrás del brillo había personas reales cargando el peso de decisiones que nunca tomaron. La tensión crecía con cada día que pasaba, y aunque las autoridades trataron de contener las manifestaciones, la frustración era demasiada para ignorarla completamente. En medio de ese caos, comenzaron a surgir testimonios humanos que plasmaban el verdadero dolor de la caída. Historias que rara vez llegan a los titulares, pero que definen el impacto emocional de un colapso así. Una camarera de hotel, con 20 años de antigüedad, explicaba entre lágrimas cómo había perdido su seguro médico justo cuando su esposo recibía un diagnóstico difícil. Un técnico de sonido contaba que, sin el empleo que había tenido toda su vida, su hija mayor renunció a la universidad para poder contribuir a las cuentas del hogar.
Un bailarín de espectáculo, acostumbrado a vivir entre luces y aplausos, confesaba que nunca imaginó regresar a dormir en el sofá de un amigo mientras buscaba oportunidades en otra ciudad. Cada testimonio era un recordatorio de que no se trataba solo de economía, sino de vidas profundamente fracturadas. Y mientras estas historias emergían, algo más profundo estaba ocurriendo, la ruptura simbólica del mito de Vegas. Durante décadas, la ciudad había vendido la narrativa de que todo era posible, de que la suerte siempre podía cambiar de un segundo a otro, de que el brillo era eterno. Pero por primera vez, la ilusión se veía vulnerable. La gente comenzó a cuestionar si la magia que había atraído a millones no era más que un espejismo cuidadosamente construido sobre sufrimiento invisible. Ese quiebre emocional afectó la identidad colectiva de formas que aún hoy son tema de debate. Vegas ya no parecía imparable, parecía humana, demasiado humana. La brecha entre la élite y los trabajadores se volvió un abismo evidente. Mientras algunos ejecutivos continuaban moviéndose en círculos exclusivos, blindados por contratos millonarios, la fuerza laboral enfrentaba una incertidumbre que parecía no tener fin. El contraste era tan grotesco que alimentó aún más el descontento social. ¿Cómo podía ser que quienes tomaban las decisiones estuvieran protegidos, mientras quienes mantenían viva la ciudad quedaban expuestos al desastre? Ese resentimiento moldeó conversaciones en hogares, restaurantes locales y foros comunitarios. No se trataba solo de desigualdad económica, era una herida moral, una sensación de traición colectiva que amplificaba el dolor ya existente. Los efectos psicológicos comenzaron a manifestarse con claridad. Psicólogos locales reportaron un aumento notable en cuadros de ansiedad, depresión y estrés crónico entre los trabajadores afectados. Familias enteras vivían con la sensación constante de estar al borde del colapso. La identidad misma de Las Vegas, basada en la promesa de reinvención constante, parecía desmoronarse. ¿Cómo reinventarse cuando el futuro parecía tan incierto? ¿Cómo confiar de nuevo cuando la caída de un solo individuo había demostrado la fragilidad de todo el sistema? La ciudad, por primera vez en mucho tiempo, se miraba al espejo y no reconocía su reflejo. Y entonces llega la pregunta final, aquella que define este capítulo de la historia. ¿Qué queda cuando se rompe la ilusión? No se trata de un ataque a la ciudad ni de un juicio moral. Es una invitación a reflexionar sobre lo que realmente sostiene a Vegas. Porque detrás de las luces, del sonido y del espectáculo, son las personas quienes dan vida a este lugar. Son ellas quienes transforman un desierto en un sueño vivo. Y mientras la ciudad trate de reconstruirse, esta pregunta seguirá flotando en el aire, esperando una respuesta que solo su gente podrá dar con claridad. Cuando el sol cae sobre el desierto que rodea Las Vegas, la luz se vuelve dorada y casi irreal, como si el mundo intentara maquillar sus propias heridas. Y quizá esa imagen sea la metáfora perfecta para cerrar esta historia. Porque el desierto, silencioso e inmutable, observa cómo los imperios humanos nacen, crecen y finalmente se desvanecen. No importa cuán alto ascienda una figura, ni cuán brillante parezca su legado, el desierto siempre termina reclamando todo, recordándonos que nada construido sobre ilusión es eterno. La caída del magnate no es solo una anécdota más dentro de la larga lista de escándalos que han marcado a esta ciudad. Es una advertencia moral envuelta en un espectáculo trágico. Nos obliga a mirar más allá del brillo, más allá del ruido y de la fantasía que Vegas vende al mundo. Nos muestra que el éxito sin límites, cuando no se sostiene sobre responsabilidad real, puede convertirse en un arma que destruye tanto al que lo empuña como a quienes lo rodean. Y esa es la parte que duele, entender que hubo señales, que hubo voces ignoradas, que la caída no fue un accidente, sino una consecuencia inevitable de un sistema que glorifica la ambición por encima del bienestar humano. Pero también nos deja con una pregunta profunda dirigida a cada espectador. ¿Qué tan conscientes somos de las estructuras que admiramos? ¿Cuántas veces confundimos grandeza con excesos, poder con impunidad, espectáculo con verdad? ¿Cuántas otras historias como esta hemos normalizado sin detenernos a pensar en las personas que quedan atrapadas bajo los escombros? Si esta historia tiene un propósito, es precisamente ese, invitarnos a reflexionar, a cuestionar, a mirar el brillo sin olvidar a quienes lo sostienen, a entender que incluso en una ciudad construida sobre sueños, la responsabilidad importa. Y que el verdadero valor no está en los imperios que levantamos, sino en cómo tratamos a la gente que camina debajo de ellos. Y si quieres seguir explorando historias reales que revelan lo que ocurre detrás de las luces, detrás de los imperios, detrás de la versión oficial, entonces suscríbete al canal y dale like a este video.
Tu apoyo hace posible que sigamos iluminando lo que tantos prefieren mantener en la sombra.